Kenzo Tenma y su búsqueda por acabar con el monstruo Johann Liebhardt es el eje central de la serie Monster, y en esta encrucijada nos toparemos con personajes que poco a poco irán revelando la identidad de este misterioso antagonista. No obstante, a diferencia de varios personajes en la serie, hay uno cuya relación con la historia se aleja bastante de los elementos en torno a Johann, mientras que otros personajes tienen como principal objetivo seguir pistas que los acerquen a quien es Johann. El inspector Lange tiene un solo objetivo en la mira: Kenzo Tenma. En el video de hoy me enfocaré en uno de los personajes más apreciados por los fanáticos de esta obra, Heinrich Lange, alguien cuya relación con el protagonista evoluciona de una manera sobresaliente, pero conservando su mayor característica y lo que lo hace tan importante en la obra. Como es normal, lo primero en lo que hay que centrarse es en el rol del personaje cuando fue presentado. Luego de la muerte del padre de Eva, el inspector Lange fue asignado a investigar tanto este caso como el de otro doctor en el hospital, demostrando desde el inicio su forma de trabajar tan mecánica y experimentada. La primera hipótesis que tuvo apuntaban al Dr. Tenma como principal responsable de los homicidios. Aquí podemos ver la tendencia que tiene el inspector de mover sus dedos como si estuviera registrando cada cosa que escucha en una computadora, reforzando lo que dije antes sobre su comportamiento mecánico, y aunque mucha gente se lo menciona ya que esta acción es bastante rara, al inspector Lange parece no importarle, priorizando los resultados sobre el método. Si mover los dedos en un teclado invisible lo hace tener un desempeño mejor en la investigación, Lange lo hará sin dudar. Luego de analizar la situación con detenimiento y viendo cómo la muerte de estas dos personas beneficiaba bastante al Dr. Tenma, a partir de ese momento Lange tomaría esta posibilidad como el único camino probable, descartando cualquier otra pista que tachara de inocente al pobre doctor. Y es aquí donde podríamos ver su primer gran problema: su ego. Debido no solo a su experiencia, sino también a su gran habilidad deductiva, Lange, que era un hombre acostumbrado a siempre tener todas las respuestas, desarrolló una imagen de él mismo demasiado perfecta. Se ve a sí mismo como un gran agente, y viendo su historial, eso no sería una exageración. Pero lo que no puede ver es a sí mismo cometiendo errores. Trata de buscar la solución más lógica, aun si esto lo hace dejar de tomar en cuenta el corazón humano. Para Lange no hay lugar para los sentimientos. Lo más importante para él son sus casos, y no por una búsqueda de la verdad, sino porque al hacer esto pone al máximo sus capacidades cognitivas. Esto le genera un reto y satisfacción que ninguna otra cosa puede darle al parecer. Ni el ajedrez, ni la familia. Algo curioso sobre el personaje de Lange es que en ningún momento de su travesía persiguiendo a Tenma menciona que lo hace para hacer justicia a las víctimas o algo parecido, sino todo lo contrario. Cuando se cruzó con el detective Jan Suk, quien dudaba de su capacidad laboral, el inspector Lange le dio un consejo que describe a la perfección esta faceta del personaje. Tú eres detective, ¿no? Pues entonces, deberías tratar de analizarlo todo con objetividad y sangre fría. Aunque destrocen tu vida, tu felicidad, debes mantener la sangre fría para desenterrar la verdad. Estas palabras nos indican que el inspector Lange es consciente de su rara actitud, es consciente de la razón por la que aleja a las personas, pero simplemente no le da importancia, ya que en ese momento el caso de Tenma es todo lo que tiene. En esta pequeña charla que tiene con el detective Suk, vemos cómo este se convierte en una antítesis de lo que es el inspector Lange. Es su opuesto. Jan Suk en este punto ha sido engañado y traicionado por las personas en las que más confiaba, solo para al final ser incriminado de múltiples homicidios. Esto debido a que es incapaz de pensar con la mente fría, no puede sospechar de aquellas personas cercanas a él, no es totalmente imparcial. Contrastando con Lange, quien hace exactamente lo opuesto, y él al darse cuenta de esto procede a soltarle el consejo que ya mencioné antes. Él no gana nada al aconsejar al detective Suk, pero al verlo, quizás Lange se ve a sí mismo como lo que fue en algún momento o como lo que no quiere ser. En todo caso, el camino que ha llevado a Lange a este punto ha sido gracias a un factor muy evidente: su total obsesión con Kenzo Tenma. Para Lange, en un principio, el caso de Tenma no le era muy importante. Por supuesto que el inspector no se tomaba ningún caso a la ligera, y sus sospechas sobre Tenma estaban más que justificadas, pero debido a las pocas pruebas que había, se encontró en un callejón sin salida. A partir de ese punto, en la historia pasan 10 años, donde solo podemos suponer que el inspector ya ha resuelto varios casos haciendo gala de su gran habilidad deductiva, ya que todos lo respetan y son conscientes de su superioridad.
El caso de una pareja asesinada los lleva a investigar a Adolf Junkers como principal responsable, pero luego de que este fuera hospitalizado en un intento de escapar de Johan, el camino de Lange y Tenma se vuelve a cruzar. Aún luego de varios años, la culpabilidad de Tenma sigue siendo factible para el inspector, y esta creencia solo se refuerza aún más luego de la muerte del sospechoso Adolf Junkers. Para Lange no podía ser coincidencia, Kenzo Tenma tenía que ser el responsable de estos homicidios. Aún así, las pruebas para confirmar esta hipótesis eran escasas, lo cual lo frustraba internamente. Un caso tan obvio y a la vez tan difícil de resolver solo fueron el inicio de su obsesión por comprobar la culpabilidad de Tenma. Lange es consciente de la reputación altruista de Kenzo, por lo que trata de conectar esto con la imagen del asesino que ha creado en su mente. Lange se niega a buscar otras posibilidades y se encarga de investigar cualquier pista que apunte a Tenma como el culpable. Una vez más, forzando sus capacidades deductivas, crea una hipótesis interesante. Kenzo Tenma tiene un trastorno de identidad disociativo. El supuesto culpable que Tenma nombra como Johan, para Lange, en realidad es el otro yo de Tenma. Luego de encontrar una prueba que apunta a Tenma como el principal responsable, el fuego dentro de Lange por atrapar a Tenma vuelve a arder. Para desgracia de Lange, Tenma ha escapado y otra vez es incapaz de hacer algo para cerrar este caso. Aunque no es hasta después que Lange decide atrapar él mismo a Tenma, la marca que dejó el doctor en él le trae problemas en otros casos, ya que si antes era muy mecánico a la hora de trabajar, ahora no tiene reparos en presionar a cualquiera para atrapar al culpable. Esto trae como consecuencia que su principal fuente de información en un caso terminara por quitarse la vida. Debido a esto, Lange es quitado de todos los casos en los que estaba trabajando, los cuales por cierto eran demasiados para un solo hombre. Esto también es una muestra de su insana necesidad de ponerse a prueba, algo que sus demás compañeros no pueden evitar mencionar. A la par que ocurre esto, la vida personal de Lange también sufre un cambio. Su esposa e hija, que durante mucho tiempo soportaron su indiferencia, finalmente deciden abandonarlo. La reacción de Lange a esto es la que muchos esperarían: ninguna. Él ya era consciente de que había perdido la conexión con su familia hace tiempo, pero debido a su filosofía de vida, que lo hace creer que cada persona debe valerse por sí misma para lograr sus objetivos, nunca intentó arreglar dicha conexión. Ahora, sin casos que resolver y sin familia, Lange no sabía qué hacer. Debido a su esfuerzo buscando superarse, muchas cosas le fueron de fácil alcance, pero ahora ya no podía darse la libertad de hacer lo que quisiera. Las opciones eran mínimas, y esta sensación no era nueva para él. Ya había experimentado algo así hace poco, una espina clavada en su piel, un caso que contrastaba con su historial de éxitos en la BKA. Ya lo ves, Tenma, solo me quedas tú en esta vida. La obsesión de Lange por atrapar a Tenma es tan grande que lo orilla a crear trampas que van en contra de su deber como inspector. Lange difunde información falsa en el periódico con la única esperanza de volver a ver a Tenma. Incluso si ya tiene un caso entre manos y al posible culpable frente a él, Lange lo ignora dándole prioridad a Tenma. Su primer reencuentro con el doctor es caótico, por decirlo menos. Lange recibe una puñalada y no para de desangrarse, pero su convicción por atrapar a Tenma es tan fuerte que aún sintiéndose débil trata de arrestarlo. Aquí se puede ver el tono casi desesperado de Lange por obtener una confesión de Tenma. Él ya ha asumido que su hipótesis de la otra personalidad es la correcta, e interroga a Tenma por los detalles inexistentes. Tal y como diría más tarde el Dr. Gillen, a Lange le aterra la idea de estar equivocado, porque la imagen que tiene de él es la de un investigador perfecto. Si por algún motivo llegase a equivocarse, él ya no sabría quién es. Incluso después de que Tenma le salvara la vida, Lange se niega a dejar ir a Tenma. Incluso después de escuchar las palabras del Dr. Gillen, sigue determinado a atrapar al doctor. Más adelante en la historia, el nombre Johann Liebhardt es algo que el inspector ya no puede ignorar más. Él creía que ese nombre era algo que solo existía en la cabeza de Tenma, por lo que poco a poco cambia su enfoque de búsqueda y eso sería el primer paso hacia su redención. Con la excusa de unas vacaciones, el inspector Lange cada vez se acerca más a descubrir la identidad de Johan y por primera vez ya no busca confirmar sus sospechas, busca la verdad y solo la verdad. Como le dijo el Dr. Gillen, cada vez que el inspector recopila información, esta pasa por un filtro de pensamiento subjetivo,
Lo que el inspector recopila es solo lo que él piensa es lo más lógico, lo que él quiere que sea verdad. Es por eso que resalta bastante cómo su motivación ahora es una genuina curiosidad por el caso de Johan, ya no para probarse algo a sí mismo, sino porque solo existe una verdad y él cree que debe ser llevada a la luz. Luego de que Tenma es arrestado y está a la espera de su juicio, tiene un breve reencuentro con Lange. Aquí vemos cómo él es consciente de su error, y aunque no lo dice textualmente, con las palabras que suelta a Tenma, esto puede inferirse fácilmente. ¿Quién cree usted que lo pasa peor durante el transcurso de un interrogatorio? Aquel cuya expresión se mantiene imperturbable. Aquel que se mantiene en silencio. Ese es quien peor lo pasa. Con esto, Lange le da un voto de confianza a Tenma, sugiriéndole que si él no es el culpable, lo más adecuado para él en ese momento es no decir nada. Su búsqueda por el paradero del monstruo lo lleva al pueblo de Rugenheim, donde está a punto de cometerse una masacre. Como dije antes, la motivación de Lange ha cambiado considerablemente, pero su convicción y perseverancia sigue siendo tan admirable como nunca. Lange siempre trata de ponerse en el lugar de los criminales, pensar como ellos, ser ellos, todo para de esa forma conseguir atraparlos. Pero con los crímenes que rodean al Dr. Tenma, cuyo responsable siempre fue Johan, hay una total falta de sentimientos, como si el responsable de todo fuera un fantasma, una de las razones por las que tardó tanto tiempo en llegar a la verdad. ¿Cómo atrapar a alguien que ni siquiera se conoce a sí mismo? Fue una de las preguntas que seguramente rondaron la cabeza de Lange en el tramo final de Monster. El perpetrador de todo esto era alguien inhumano. Aunque las motivaciones reales aún le eran desconocidas, de algo estaba seguro. La persona que había estado siguiendo todo este tiempo era inocente. Kenzo Tenma era inocente. Por eso, cuando se encuentra con el doctor una vez más, le dice las palabras que marcan su cambio de perspectiva tanto en este caso como en otros aspectos de su vida. Dr. Tenma, te debo una disculpa. Su disposición para trabajar junto a Grimmer también es prueba de su cambio y cómo su interés actual es solo descubrir la verdad. No importa si recibe ayuda de otros, porque ya no se trata de él, se trata de cumplir con su deber. Esta cordialidad que tiene con Grimmer al final de la serie se transforma en respeto, demostrando que su relación con las demás personas también ha mejorado, ya que incluso mantiene contacto con su hija y nieto. La historia del inspector Lange es la de un hombre con la capacidad de una máquina que se enfrentó a una ilusión y al perseguirla cada vez se alejaba más de la verdad, en un camino donde su humanidad cada vez se iba desvaneciendo, pero que gracias a su tenacidad pudo llegar a la verdad y dejar atrás su obsesión. Obsesión no solo enfocada en el protagonista, sino en la posible pérdida de su identidad.